Decía el salmista, dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermano, prepara tu corazón, prepara tu alma para la palabra que vamos a recibir el día de hoy de parte del pastor Julio César Pérez Portillo. Adelante, pastor, le damos el tiempo, le damos un aplauso, hermanos, para recibir al pastor de Iguala. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, mis hermanos. Reciban un cordial saludo de Calvary Chapel en Iguala, Guerrero, y Calvary Chapel en Chilacachapa, Guerrero. Bueno, están orando también por este tiempo con ustedes, con la palabra de Dios, y estamos bien gozosos. Damos gracias a Dios, porque la Biblia dice que más gracias sean dadas a Dios, porque Él es el que nos da la victoria, ¿sí? Entonces damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Cuando el pastor David me llamó, bueno, todo mi respeto, David, ha sido de enorme bendición para el ministerio, para mi vida. De repente tenemos tiempo para compartir, para platicar, para intercambiar algunas ideas, y también ha estado con nosotros allá en la obra misionera. Él ha tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Yo le llamo en las calles de oro, allá entre las milpas y entre la terracería, y damos gracias a Dios por la obra misionera. Amén. Saben, yo encuentro un llamado muy fuerte en la Escritura, y el llamado que yo encuentro, mis hermanos, es un llamado a servir a Dios. Un amigo mío, Pedro Biais, él ahorita está sirviendo al Señor en el estado de Texas. Él dice: Julio, creo que el que no sirve, no sirve. Él tiene esa frase: el que no sirve, no sirve. El llamado tan fuerte de Dios es a servirle a Él. Y es que no hay otra manera de concebir la vida cristiana, o sea, alimentarme para mí, crecer yo, ver por mí, que yo esté bien, que mi casa esté bien, no importa si la casa de mi vecino se está cayendo, si mi refrigerador está lleno, y verme a mí es antibíblico. Servir a Dios implica abrirme a la posibilidad de Dios de servir a los demás, sirviéndole a Él. Y este es uno de los llamados más fuertes, y por eso el enemigo ataca ese llamado, esa verdad. No sirvas a Dios. No lo mereces, no estás capacitado, que lo hagan otros. Necesitas prepararte, y ya que te preparaste, necesitas prepararte más. Y entonces al final de cuentas terminamos nuestra vida en un cristianismo acartonado, como en una caja. Y el llamado sigue siendo el mismo en la Biblia: sirvan a Dios. Vamos a ir a primera carta a los tesalonicenses, ¿les parece? Hay un versículo ahí que el Espíritu Santo quiso plasmar a través del apóstol Pablo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Creo que en la pantalla va a aparecer, y si no, si alguien puede compartir su Biblia con quien no la tiene, sería increíble. Pero primera carta a tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, me voy a permitir leerla, ¿les parece? Dice la palabra de Dios así. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Señor, le damos muchas gracias por su palabra, y gracias por esa invitación tan noble y tan dura: servir a Dios. Sin duda nadie lo merece, y sin duda nadie está capacitado, y sin duda tenemos que estar tan cerca de usted para poder lograrlo. Y también sin duda somos los más bendecidos al decirle sí. Señor, gracias por su palabra, que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, lo más profundo. Tan es así que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy queremos pedir que suceda eso, Señor.
que la espada penetre. A lo mejor duele, pero esta espada, lejos de matar, da vida al muerto. Y hoy, Señor, creemos en la eficacia y en la vida de su palabra. Por eso confiamos en que usted nos hablará. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pablo está dándonos testimonio de lo que ha sucedido en Tesalónica, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ellos mismos, la gente, cuentan de nosotros la manera en que ustedes, los cristianos en Tesalónica, nos recibieron. O sea, la gente se ha dado cuenta de cómo han recibido el evangelio. Pero ahora, dice la palabra de Dios, también se han dado cuenta de algo, de cómo ustedes se han convertido de los ídolos, ¿ya se dieron cuenta? Para servir al Dios vivo y verdadero. Había ocurrido algo que no se podía esconder. Número uno, había una conversión. La gente ya no era la misma. Se había topado con algo que estaba haciendo que las personas estuvieran teniendo una transformación, porque la palabra conversión en el griego, mis hermanos, es la palabra es epistrefo y significa volver, dar la vuelta. Yo estoy yendo hacia la izquierda y doy la vuelta para ir a la derecha. Algo estaba pasando con ellos. Y lo que pasa es que se habían topado con un Dios vivo y verdadero. Y se estaba notando esa conversión. No solo Pablo quiere resaltar eso, que se habían convertido, que había habido un cambio en su vida, sino que añade de los ídolos. Y la palabra ídolo es interesante porque es toda cosa o persona que quiera ocupar el lugar de Dios. Y saben, uno puede decir, por ejemplo, pues yo no fui tan idólatra o no luché mucho con la idolatría, yo luché más con, no sé, drogas, mentiras, amargura, pero con idolatría como tal no luché. ¿Saben? Quiero invitarles a que vayamos a un verso en el Salmo capítulo 115, versículo 1, que va a ampliar nuestra visibilidad acerca de la idolatría. Nuestros hermanos en Tesalónica estaban siendo transformados, se habían convertido, pero especifica de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Salmo capítulo 115. Toda persona o cosa que quiere ocupar el lugar de Dios. Y empieza el capítulo 115, versículo 1, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y mire cómo dice el verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Lo está leyendo? Obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Entonces, si tienen ojos y no ven, garganta no hablan, nariz y no huelen, pies no andan, pues, ¿cómo podríamos catalogar un ídolo? Inútil, ¿no? ¿Sí o no? Ojos y no ven, boca y no hablan, nariz no huelen, pies no caminan. Entonces, ¿qué es un ídolo? Inútil. Pero mire lo que dice el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen. O sea que si el ídolo es inútil, los que los hacen, ¿qué cree? No están mejor, son inútiles. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 8. Y cualquiera que confía en ellos. El ídolo es inútil, el que lo hace es inútil y el que confía en ellos es inútil. Yo he estado en una fábrica donde se hacen ídolos de yeso y he estado ahí porque me llamó la atención. ¿Qué es un ídolo? He estado ahí y veo cómo están con sus cervezas, hablando cualquier, no se imaginan las pláticas que hay ahí con el cigarro y están haciendo ídolos. Después llega a cualquier templo, capilla, etcétera, y la gente termina venerando algo que hizo alguien que es inútil, porque el ídolo es inútil. ¿Y qué cree? Lo que se está reproduciendo es inutilidad, muerte, pues, en pocas palabras, ¿sí? Ahora hay algo bien interesante, porque este salmo no empieza hablando de estos ídolos de yeso, de plata o de oro, pero sí empieza hablando de un ídolo.
¿Ya lo ubicó? Versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, y mire cómo repite, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia. ¿Descubrieron al ídolo ahí? ¿Quién es el ídolo? El yo. Y los de Tesalónica se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y uno dice, bueno, yo no he andado en idolatría como tal, no tengo a San Antonio de cabeza y no tengo a, usted entiende, ¿no? Pero ¿y qué tal el yo? Interesante, ¿no? Ellos se habían convertido del yo creo que para allá es correcto, y Salomón lo había dicho en Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él no es inútil. En la idolatría yo compro al ídolo que me conviene. ¿Quiero buscar novio? ¿A quién compro? ¿Usted sabe? Ah, ¿verdad que sí sabe? Sí sabe, ¿no? Y compro al ídolo que me conviene. En Cristo, Él me compra porque me conviene. Qué diferencia tan abismal, ¿cierto? Así que los de Tesalónica ya están marcando ya la región con un testimonio. Se han convertido del yo primero y después de los ídolos que vienen detrás. Pero el yo es al que matar. Yo no quiero congregarme, es muy temprano, estoy muy cansado. Yo no quiero leer, no quiero orar, no quiero servir. Ese es el ídolo que hay que derrotar. Y el único que lo puede hacer, y ya lo hizo en la cruz, ¿quién cree que fue? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? No hay victoria en ningún otro lado, ni en nadie más que en Cristo. Así que mis hermanos, cuando nos convertimos de los ídolos, ya empezamos a estar del lado del ganador, que es Cristo. Pero el verso de Tesalonicenses, avanzamos, regresamos ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque la palabra de Dios dice así, se han convertido de los ídolos para servir. La palabra ahí es doulos, es un esclavo que sirve pero no por un pago, es un esclavo que sirve por amor, ¿sí? Es un esclavo que ha recibido tanto de su Señor que ahora quiere servir por amor. ¿Sabe? En la antigüedad los hacendados, la gente que tenía recursos, tenía esclavos. ¿Sabe? Pero llegaba el año del jubileo, por ejemplo, donde los dueños de los esclavos dejaban libres a sus esclavos. Y los esclavos no veían ese día, decían, quiero que llegue ese día, quiero ser libre. Así que llegaba el año del jubileo y los esclavos tenían que ser libres. Pero había un tipo de esclavo que llegaba ese día y no quería abandonar la casa de su amo, porque había recibido de más amor, gracia, sustento, y saben, se quedaban por amor. Podían irse libres, pero decían, decido quedarme. ¿Y decido quedarme a qué? A servir. Decido doulos, decido quedarme a servir. ¿Saben? Los hermanos de Tesalónica se han convertido, ya no van hacia allá, ya no han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero han tenido que vencer al ídolo, al que sea, pero el principal, al yo. Y lo vencieron en el nombre de Cristo. Cristo les dio la victoria. Ahora dice la Biblia que quieren servir estos de Tesalónica. Se quieren quedar a servir. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero quieren quedarse a servir. Y aquí viene la clave. Mire lo que dice el versículo. Lo que pasa es que se han encontrado, 1 Tesalonicenses 1:9 dice, al Dios vivo, ¿y qué más? Y verdadero. ¿A quién? Al Dios vivo y verdadero. Una más, ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Y esto es bien relevante, mis hermanos. ¿Sabe con quién se toparon los tesalonicenses? ¿Sabe por qué están cambiando? ¿Sabe por qué han abandonado la idolatría? ¿Y saben por qué quieren quedarse en casa de Dios a servir? ¿Y saben por qué quieren invertir su vida en servir a Dios? Porque han conocido a un Dios vivo y verdadero. Esta es la razón por la cual no me estoy animando a servir. No es que no puedo, no es que me da pena, no es que me da temor. Tal vez no he conocido al Dios vivo y verdadero. Saben, Dios no solo tiene la vida, Él es la vida. Tan es así, un amigo mío dice,
Jesús es la vida, lo dice en Juan 14:6. ¿Se acuerdan que cuando él se acercó a la tumba de Lázaro, tuvo que decirle: Lázaro, solamente tú sal fuera? Porque si él hubiera dicho sal fuera, salen todos. Él es la vida. Y le tuvo que decir: Lázaro, solo tú tienes permiso de salir fuera. Él es la vida. Él es la vida. Ahora entiendo que los hermanos de Tesalónica están sirviendo a alguien que está vivo, y es lo que olvidamos. Nos topamos en las capillas, ¿no? A un crucifijo ahí, un tal Jesucristo de yeso, de fierro, moreno, blanco, claro, rasgado, pintado, y pues la gente no va a servir. Eso no es Dios. Nuestro Dios está vivo. Él es la sustancia de nuestra fe, mis hermanos. Si hay algo que me anima y me invita a servir, no es que el día esté nublado o soleado, no es que haya aire acondicionado, no, es que Él está vivo. Es que Él está vivo, y no solo eso, en Él hay vida. Él quiere otorgar vida a todo aquel que cree. ¿Por qué sirvo a Dios? Porque Él está vivo. Acuérdese, Lázaro, solo tú sal fuera. Tú tienes permiso. Los demás no, aguanten. Él es la vida. Pero también dice que Él es verdadero. Él no solo tiene la verdad, Él es la verdad. Mire, siempre los pastores contamos acerca de esta niña. Tal vez usted ya lo escuchó. Pero había una niña que asistía, sus papás no asistían a la iglesia, pero le daban permiso de llegar a la escuela dominical de la iglesia cerca de su casa. Y la niña fielmente iba. Y en una de esas reuniones en la escuela dominical, la maestra les dio la clase acerca de Jonás. Y les contó la historia. Jonás desobedeció a Dios y Dios preparó un pez. Y el pez se lo comió. Y dentro del pez buscó la presencia de Dios, su perdón, y Dios escuchó. Y después terminó yendo donde Dios le había mandado al principio. Y entonces se le quedó a la niña, y la maestra les dijo: ¿saben? Ahora vamos a hacer algo diferente. Cada uno va a pensar en alguien, algún tío, algún primito, algún amiguito, y le va a contar la historia de Jonás. Y esta niña pensó en su vecino de enfrente. El problema es que el vecino de enfrente era un anciano amargado. Y la niña se animó. Tocó la puerta y salió el hombre con, ya se imaginarán la cara, con amargura, solo. Y le dijo: vecino, quiero contarle una historia. ¿Qué historia? La historia de Jonás. Me la enseñó la maestra en la escuela dominical. Mira, niña, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para la religión, no tengo tiempo para las mentiras ni para las fábulas. No me hagas perder el tiempo. Y le dice: no, de verdad, deme unos minutos, quiero hablarle de Jonás. No me hables de Jonás, vete a tu casa, no te quiero escuchar. Y le dice: por favor, déjeme hablarle de Jonás. Y lo dijo: bueno, a ver, mira, niña, te voy a decir algo. Yo sé la historia de Jonás, pero no puede ser real. Perdóname, porque te voy a romper tus ilusiones. Un pez no se puede comer a un humano. Su músculo, por donde tiene que pasar el ser humano, es tan débil que es imposible que pueda tragar un pez a un humano, decía este hombre amargado y ateo. Y la niña le decía: no, sí, mire, en la Biblia dice que se lo comió un pez. No se lo comió un pez. Sí se lo comió un pez. No se lo comió un pez. Sí se lo comió un pez. Mire, no se lo comió un pez, ni existe Jonás, es más. Sí se lo comió un pez, no, y la cansó. Entonces la niña le dijo: ¿sabe qué, vecino? Cuando llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás si se lo comió el pez. Y el vecino, por querer burlarse de ella, le dijo: oye, niña, ¿y si Jonás no está en el cielo? ¿Qué tal si Jonás está en el infierno? Y la niña le dice: pues entonces le pregunta a usted. Una niña sosteniendo la verdad, porque Dios es verdad. ¿Y cuántos de nosotros nos avergonzamos por la verdad? Vamos a compartir el evangelio. Es que no sé, y si me pregunta, si me encuentro a un musulmán o me encuentro a un ateo o un agnóstico, ¿qué hago? Decir la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Cristo.
Pero es que, ¿qué argumentos? Es que tú no des argumentos. Tú habla de Cristo, Él se encarga de lo demás. Él es la verdad. Él ha roto corazones de ateos, de agnósticos, de quien sea, porque Él es la verdad. Es más, Él rompió tu corazón para hacerlo de nuevo. Amén. Así que los tesalonicenses ya me están animando, se han convertido, dieron el giro. ¿Por qué? Han dejado a los ídolos, al yo. Y ahora están sirviendo, se quedaron en casa a servir. Ah, conocieron al Dios vivo y verdadero. Pregunta, mis hermanos, ¿tú crees en un Dios vivo y verdadero? ¿Tu corazón está totalmente rendido para servir, doulos, para quedarte en casa a servir? ¿Sabes? Quiero compartirte un video que por ahí le dejé a Multimedia. Yo lo conocí a él, estudié con él, jugamos juntos al fútbol. Se llama Omar Catalán. En Argentina, donde el Señor me dio el privilegio de estudiar el seminario, el país de Argentina es un país que ama el fútbol a tal grado de que es idólatra el fútbol, ¿sí? Y Omar Catalán, ahorita lo van a conocer ustedes ahí en la pantalla, amaba el fútbol, era su vida. Pero no voy a hablar de más, así que quiero que vean si ya está listo el video. Bueno, quiero que lo vean. Frente a más de 100.000 personas, la cadena continental del fútbol, Radio Continental, esta noche con Canal 13 de Buenos Aires, hacia toda la República Argentina. Hay tiro libre para la academia, tendrá que hacerse por parte de Fabri, a los 42 minutos 42 segundos, deja el tiro libre para Costas. Costas le pega a media altura buscando bien a Walter Fernández la coloca para Catalán, hay un rebote en Ademir, hiciste Catalán, se le llevó Catalán, ahí está, tiró, ¡gol! ¡Gol! Catalán, Omar Catalán, se llevó la pelota desde la media luna, enfrentó al arquero y la colocó con una gran serenidad. Allá fue a pelear la pelota Walter Fernández con Catalán a la puerta del área. Al final se la llevó Catalán, entró al área, enfrentó al arquero, miró el rincón y dijo allí mismo y allí la puso por abajo, a la izquierda de Wellington. Está terminándose el primer tiempo. Qué bueno si Racing mantiene este resultado para irse al descanso a los 15 minutos ganando por 1-0 con este gol señalado por Omar Catalán a los 43 y medio. Racing 1, Cruzeiro 0. Me Supercopas Racing. Hay un siguiente video, ¿cierto? Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Iguala, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, mi nombre es Omar Catalán y soy un ex jugador de fútbol profesional aquí en la Argentina. Tuve el privilegio de jugar en uno de los 4 equipos más grandes de Argentina. Ustedes conocen Boca, River, Independiente, y el 4º equipo es el Racing Club de Avellaneda. Me tocó jugar allí y fue el punto culminante de mi carrera. Hermoso compartir con toda la élite del fútbol argentino, los mejores jugadores del fútbol argentino, los mejores entrenadores, jugar con 40, 50 mil personas cada domingo y además con Racing poder lograr una copa internacional llamada Supercopa, hoy se llama Copa Sudamericana, jugando una final con el Cruzeiro de Brasil y habiendo marcado el gol en la final allí en el mismo estadio Mineirao, un gol que hasta el día de hoy se recuerda porque fue el último gran título internacional de Racing. Pero bueno, como siempre digo, un día el fútbol se terminó y alguien me invitó a dar una charla de fútbol, algo que me gustaba, algo que sabía. Y ese día recuerdo que
que me hicieron una pregunta que fue crucial. Yo tenía 32 años y me dijeron: Omar, si te morís hoy, ¿dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Y sabes, no supe qué contestar. Y bueno, pero me di cuenta que esa persona que me invitó, como las personas del lugar donde estaba, un lugar que se llama Palabra de Vida, en Argentina, estaban buscando algo bueno para mí. Así que entablamos una amistad con Daniel, un misionero de allí, y comencé a escuchar durante 2 años la palabra de Dios, hasta que un día entendí qué es lo que tenía que hacer con Jesús. Entendí que era pecador, que no podía hacer nada para salvarme y que el pecado me condenaba a un infierno seguro. Así que un día, el 7 de septiembre del año 92, con 32 años, entendí que necesitaba a Jesús en mi corazón y le pedí a Jesús que entre en mi corazón, limpie mis pecados, y a partir de ese día mi vida hizo un giro de 180 grados. Siempre hago el mismo gesto con mis manos. Mi vida hizo así. Y cuando me preguntan: Omar, ¿qué hiciste? Bueno, yo le digo: nada, simplemente arreglé mis cuentas con Dios. Un Dios que venía buscando desde hace rato a través de mi religión, a través de mis buenas obras, a través de ser buena persona, pero nada de eso alcanzaba ni daba paz a mi corazón. Pero a partir del 7 de septiembre del año 92, cuando Jesús llegó a mi vida tomó sentido y tomó propósito. Un sentido y un propósito que ni siquiera el fútbol, que disfruté muchísimo y que amo todavía, le pudo dar a mi vida. Siempre digo que ese día 7 de septiembre nació otra pasión. Mi primera pasión fue, es y será el fútbol. Pero ahora tengo otra pasión, que es la que le da propósito y sentido a mi vida, que es poder contarle a las personas que así como yo, Omar Catalán, habiendo hecho un gol en la final en Brasil, en el Estadio Mineirão, necesité de Cristo. Cada uno de nosotros necesitan de Cristo. Sea chico, sea grande, sea abuelo, sea niño, cada uno necesitamos de Cristo, porque todos tenemos un mismo problema. Y ese problema se llama pecado. Y el único que lo solucionó es Cristo, cuando vino y murió en una cruz y los cargó en esa cruz del Calvario. Así que hoy mi vida transita junto con mi esposa, comunicando esta pasión de que en Cristo hay salvación y que todos necesitan de Cristo. Somos misioneros de una fundación, de la Iglesia de Tapiales y de la Fundación Palabra de Vida aquí en Argentina, y Dios nos permite recorrer Argentina y recorrer muchos países, tanto en Sudamérica como en otras partes del mundo, contando mi carrera de fútbol, contando mi pasión del fútbol, que va a seguir siendo hasta el último de mis días, pero sobre todas las cosas, pudiendo contar mi otra pasión. Es que cada uno de nosotros, y vos que quizás estás mirando por primera vez, también necesitas de Cristo. Quiera Dios, y es mi oración, que este testimonio sirva para que Dios mueva, aunque sea una fibra pequeña de tu corazón, y te mueva a buscarlo a Él y a pensar dónde vas a pasar la eternidad. Pasar la eternidad en el cielo o en el infierno es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros mientras vivamos. Así que es mi oración que puedas pensar, considerar de poner tu fe en Cristo en estos días, quizá esta noche, pero que no pase mucho tiempo. Así que un saludo muy grande nuevamente a todos ustedes desde Buenos Aires, Argentina, y que Dios los bendiga. Se convirtió de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y Él no es la excepción. Usted y yo también podemos servir al Dios vivo y verdadero. Él lo hace con el fútbol, su herramienta. Y usted y yo tenemos herramientas, claro que sí. Saben, quiero invitarles súper rápido porque solamente nos quedan 5 horas. No, no es cierto.
quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Juan, porque, saben, en el servicio a Dios, mis hermanos, que estamos siendo invitados, tenemos que saber mínimo estas tres cosas. Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Damos gracias a Dios por la vida de Omar. Juan capítulo 6. ¿Lo tiene? Permítame darle lectura con voz audible y usted lo va siguiendo para hacerlo un poquito más rápido, ¿ok? Juan capítulo 6 dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud. Esto es importante, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase siquiera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y saben, el tema de esta mañana o de este mediodía ya, hermanos, es llamados a servirle. Ese es el llamado más duro y más noble en la Biblia. Es el llamado que ataca el diablo. Y ya vimos qué circunstancias juegan. Nos convertimos, matamos al ídolo, nos quedamos a servir por amor, porque nos topamos con un Dios vivo y verdadero. No olvidemos ese plan perfecto de Dios. Pero tenemos que saber 3 cosas acerca del servicio. La primera, mis hermanos, fíjese cómo empieza el verso 1. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y mire el verso 3. Entonces subió Jesús, mire, a un monte. ¿Y qué pasó en ese monte? Se sentó allí con sus discípulos. Y saben, los 4 evangelistas narran acerca de esto: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la alimentación de los 5,000. En Mateo nos vamos a dar cuenta que había 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Cuando hablamos de una multitud, mis hermanos, tenemos que rebasar estos 5,000. Primero, la mentalidad del judío era que entre más prole tenían, más bendecidos eran. Era su mentalidad. Así que cuando pensemos en una familia judía, pensemos en una familia numerosa, ¿ok? Si había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, las cifras rebasarían a lo mejor nuestro entendimiento. Algunos datan que eran más de 20,000 personas aquí. Como yo no soy muy bueno en matemáticas, quiero pensar en 12,000. No dice la Biblia que son 12,000, pero mi mente no da para más, así que voy a pensar en 12,000 porque son 12 discípulos que después van a servir, ¿ok? Pero pensemos en cifras más de 5,000 varones, ¿sí? Sin contar mujeres y niños. Mateo da ese dato, pero Mateo también da otro dato. Están en medio del desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Escasez de todo, ¿sí? Pero Mateo da otro dato. Están en el desierto y dice apartados.
O sea, no solo están en medio de la nada, sino el lugar más cercano para conseguir algo, lo que sea, agua, sombra, comida, un lugar para descansar, está lejos. Así que las circunstancias en medio de este contexto de la alimentación de 5,000 es que hay una multitud, es lo que dice Mateo, que están en el desierto, que están apartados de lo más cercano. No solo eso, Mateo también dice que la gente ya viene agotada. Y si añadimos lo que los evangelistas dicen, que venían enfermos para ser sanados, imagínense una multitud, enfermos, agotados, en el desierto, apartados, y añádale niños. Me encantan los niños. Tengo 2 hijas increíbles. ¿Alguien ha estado con un niño hambriento 2 horas? Bueno, échele número. Supongamos que eran 1,500 niños con hambre en el sol. ¿Tiene idea de lo que es eso? Digo, solo echemos a volar la imaginación. No sabemos cuántos niños eran. Me imagino mujeres embarazadas, ancianos, bebés. Esas eran las circunstancias. Desierto, multitud. Ahora, Marcos también da algunos datos interesantes. Dice que eran muchas las personas y que incluso se añadían cada vez más. Nosotros pensamos en 5,000 por la narrativa, pero también Marcos dice que se añadían más porque iban y venían, se añadían. Y Marcos da otro dato interesante. Dice que no habían comido ni las personas ni los discípulos. Fíjese las circunstancias de todo esto, ¿ok? No se le olvidan, desierto, apartados, multitud, niños, 20,000, 12,000, 15,000, lo que sea, agotados, enfermos, muchos que se están agregando al contingente, ahora no han comido ni las personas ni los discípulos. Marcos da otro dato, dice que ya algunos días lo estaban siguiendo a Jesús. Y da otro dato más, Marcos, dice que la hora ya era muy avanzada, quizá un poco más de las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde los judíos acostumbraban a estar ya en casa. Entonces, ¿ya vio todas las circunstancias en el contexto? Ok, Lucas da un dato bien interesante, si en algún momento usted quiere leerlo, en Lucas 9:11 dice que Jesús sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Y uno dice, a ver, Jesús sanaba, capítulo 9, versículo 11, a los que tenían la necesidad de ser curados. A ver, no entiendo. Pues los enfermos tienen necesidad de ser curados. Humanamente uno piensa en eso, ¿no? Pero no todos los enfermos necesitan ser curados. A veces Dios permite enfermedad, como en Job, ¿se acuerda? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y necesitaba ser curado en ese momento? No, en ese momento no. Tenía que atravesar un proceso. ¿Para qué? Para que su nombre fuera glorificado. Dice, Lucas da este dato interesante. Él curaba, pero a los que tenían necesidad de ser curados. Y uno dice, pues los enfermos tienen necesidad de ser curados. Sí, pero no todos. No todos. De hecho, hay un alto porcentaje de que los que mueren, incluso cristianos, la gran mayoría han muerto por enfermedad. Entonces se nos ha metido la idea en la mente de que Dios tiene que sanarnos sí o sí, porque sí o sí. Y Lucas dice, Lucas era doctor. Bueno, ese dato es importante, ¿no? Si hablamos de salud, Lucas sabe de eso. Pero también eres historiador, Lucas. Y Lucas dice, sanaba. Vi algunos que quizá no fueron sanados, pero porque él sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Hay unos que Dios lo permitió así. Lo permitió así. Hace 1 mes y medio, Dios llevó a su presencia a nuestro hermano Gregorio, un hombre que amaba al Señor como no tienen idea. Lo extrañamos tanto en una comunidad. Abría su casa en su patio para que ahí la palabra se predicara. Y oramos, él tenía un cáncer en la garganta, ya no tenía voz, solo levantaba las manos y cuando orábamos de repente se le escurrían las lágrimas, era su manera de orar. Y oramos por él, como no tiene usted idea. Y Dios se lo llevó.
qué malo que eres, Señor, ¿no? Su nombre es glorificado. Su hijo acaba de llegar al evangelio por el testimonio de él. Es increíble lo que Dios hace. Así que Lucas da ese dato interesante, pero no solo eso, Lucas también dice que el día acababa y en todos los pasajes dice que los que estaban preocupados eran los discípulos, no Jesús. ¿Qué vamos a hacer con la multitud, Señor? Diles que se vayan para que compren allá, ya el día está acabando, por favor que vayan porque no hay comida aquí. Los que están preocupados son ellos, Jesús no. ¿Qué más hay en el contexto? Bueno, Juan añade que estaba cerca una fiesta. Mínimo, bueno, los judíos tienen muchas fiestas, pero 7 de ellas son de las más importantes. Y esta que menciona es de las más relevantes, la fiesta de la Pascua. No quiero entrar en detalles porque nos vamos a llevar un poco al respecto, pero Pascua significa pasar de largo. Y se hacía referencia a aquel momento donde estaban saliendo de Egipto ya el pueblo de Israel y en la última visita o plaga de Dios, cuando Él ordenó, ¿saben qué? Van a pintar, van a poner sangre en el recuadro o en el marco de sus puertas de cordero. Y cuando el ángel de Jehová se acerque y vea la sangre de cordero en ese hogar, Él no herirá con muerte al primogénito, pasará de largo al siguiente hogar donde no haya sangre del cordero. Y Pascua significa pasar de largo. Y se recordaba aquel momento cuando el ángel de Jehová visitó para liberar. Y la sangre del cordero fue referente para liberar y dar vida. Y estaba profetizando acerca del cordero que quita el pecado, ¿se acuerdan? Y estaba cerca esa fiesta. Así que ese es el contexto. Mucho por hacer, ¿no? Niños hambrientos, ¿no? Enfermos, el sol, días, desierto, apartados y todo esto que ya vimos. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 3. Entonces Jesús subió a un monte. ¿Y qué dice ahí? Se sentó ahí con sus discípulos. Y uno dice, a ver, tal vez se perdió Jesús en medio de esta convocatoria. O sea, tenemos mucha gente, nos rebasó. Y todas estas circunstancias de las que ya hablamos. ¿Y Jesús se sentó con sus discípulos? O sea, no suena a Dios, ¿no? Aparentemente decimos, ¿qué está pasando con Jesús? A ver. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero hay un primer principio que tengo que aprender en el servicio. Escuche bien. En el servicio a Dios, al que Él me está llamando, lo más importante no son las circunstancias, no son las personas, no es la necesidad. Lo más importante en el servicio, escuche bien, es mi tiempo con Dios. Mi tiempo con Dios es lo más importante en el servicio. No es la ropa que me voy a poner el domingo. Combina con qué tenis, con qué zapatos, qué peinado, cómo me voy a ver en las cámaras para los que aquí estamos transmitiendo. Dicen que las cámaras engordan 10 kilos. Disculpen. Hermanos, y entonces nos preocupamos por todo, menos por lo más importante. Lo más importante es mi tiempo con Dios. En el servicio no hay nada más importante. Escuche, es más importante lo que Él tiene que hacer en mí que lo que yo puedo hacer por Él. ¿Sí? Entonces, fíjese bien. Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Otra vez, lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Y lo más importante no es el crecimiento numérico de la iglesia, no es que salgan bien las rolas, las notas, no es que me vea bonito en la pantalla. Lo más importante es el tiempo que invierto en la presencia de Dios. ¿Hace cuánto usted no cayó de rodillas ante Dios? Hace 4 años a mí me diagnosticaron una enfermedad. Tenía ya años que yo dejé de orar en las madrugadas, pero llegó la enfermedad. Y dice la Biblia que la aflicción despierta el oído, la aflicción despierta nuestra atención. Y cuando llegó la enfermedad, rodillas, ¿para qué te quiero? Había olvidado lo más importante. Hermano, lo más importante no es su capacidad de usted. Tal vez Dios le dio el don y Él lo va a sostener y lo va a usar en gran manera. Increíble. Gloria a Dios por ello. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted
mismo esté en la presencia de Dios. No haya nada más importante en su día, en su vida, que pasar tiempo conociendo a Dios. ¿Sabe lo que venía para los discípulos? Pues ahorita lo vamos a ver. Pero en el servicio hay algo bien importante. Irreemplazable, incomparable, majestuoso. ¿Sabe qué? Yo con Dios. ¿Hay algo que supera esto? Dígame. ¿No? Un estadio con miles y miles. O ahora lo que están haciendo los televangelistas, promocionan la actividad con su foto. ¿Eso es lo importante? Mi tiempo con Dios. ¿Hace cuánto usted no ha pasado tiempo con Dios donde Él le da forma? ¿Sabe? Se lo enseñó Dios al profeta Jeremías en el capítulo 18. Le dijo: Jeremías, levántate. Dice, vino palabra de Jehová. Levántate y ve a casa del alfarero y allí te hablaré. Y yo pensaba, pues si ya le estás hablando, ¿por qué lo haces ir a la casa del alfarero para hablarle allí? Si aquí le puedes decir. Pero como la peor idea es decirle a Dios lo que tiene que hacer, y Dios no repara en mis opiniones, Jeremías fue allá. Y cuando vio al alfarero dándole vuelta a la rueda y formando la pieza, dice que se le echó a perder la pieza de barro en sus manos. Pero hay algo interesante, dice que de la misma pieza volvió a hacerla, pero ahora como mejor le parecía. Y le pregunta ahí Dios a Jeremías: Jeremías, ¿ves esto? Es lo que yo puedo hacer con mi pueblo. Mis hermanos, mi tiempo con Dios, donde Él me da forma, no es donde, qué buena estuvo la prédica del pastor, David, increíble, no, ahora sí se preparó, qué padre. Eso no me da forma. Escuche, ¿le gustan escuchar predicaciones en internet, en las redes? A mí me encantan. Regularmente escucho 2 prédicas diarias. Me encantan. Tengo algunos maestros de hermenéutica, de homilética, tomo clases con ellos, me encantan. Pero cuando estoy ahí, escucho de Dios. ¿Sabe cuándo escucho a Dios? Es bueno que escuche predicaciones y lo hace excelente, pero escucha usted de Dios. ¿Le encantan los cantos? A mí me encantan. No soy bueno. Mi garganta no ayuda, ni mis tonos, pero escucho de Dios. ¿Quiero escuchar a Dios? No hay de otra. Su palabra. Así que, mis hermanos, se sienta con sus discípulos en el monte y seguramente los discípulos, me los quiero imaginar, mirándose uno a otro y mirando a la multitud y mirando a Jesús y mirando a la multitud y los niños allá llorando por hambre. Imagínense ese estado y añádale lo que va a seguir. Dice la palabra de Dios, y estaba cerca la Pascua. Oye, tenemos la fiesta. Versículo 5. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud. Ahora Jesús ya lo sabía, pero el apóstol Juan está narrando lo que él puede ver y recordar, inspirado por el Espíritu Santo. Vio alzar los ojos a Jesús, pero Jesús sabía que había venido una multitud. Y miren, ahí sentados en el monte, ¿a quién volteó a mirar? A Felipe. Yo creo que Felipe estaba, híjoles, tanta gente, ¿qué hará Jesús? ¿Con qué nos sorprenderá esta vez? Fui testigo aquella vez que convirtió el agua en vino. ¿Qué vas a hacer? Pero de todas las ideas que se le pudieron venir a Felipe, yo creo que no se le ocurrió lo que venía. Porque voltea a ver a Felipe y le dice: oye, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Pero añade algo, mire, léalo usted mismo. Yo me imagino a Jesús señalando así, miren, estos. Y yo no sé si a Felipe se le espesó la saliva y ya no podía respirar, se le inflamó aquí toda esta parte. ¿Cómo? ¿Que no tenías resuelto todo tú? Y algunos creen que cuando Felipe dice, pues mira, Jesús, 200 denarios no bastarían. Algunos dan su opinión que Felipe echó a ver
su bolsillo. No es que tenían un informe de la tesorería, Judas no creo que hacía informes, pero tal vez él dijo, ¿cuánto tengo? 200 denarios. Marcos dice que todos dijeron que 200 denarios, posiblemente era lo que tenían en la tesorería o posiblemente era el capital de Felipe, pero la pregunta lo llevó a analizarse a él, 200 denarios. Y saben, me encanta lo que dice la palabra de Dios aquí, porque miren el versículo 5, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y me llama la atención la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿De dónde? Escuche, no le dijo, Felipe, ¿de dónde comprarás? ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo? ¿De dónde compraremos? Y si usted lee el siguiente versículo, dice, pero esto decía para probarle. O sea, en medio de la prueba, ¿qué cree? ¿Usted se siente solo? Mentira del diablo. ¿A Felipe lo está probando, sí o no? ¿Y quién está con Felipe? Le dijo a Felipe, oye Felipe, ¿de dónde compraremos tú y yo? ¿De dónde compraremos pan para que estos, velos bien, desde el más chico al más grande, todos, hasta aquel que ni la cara se le ve, ¿de dónde compraremos tú y yo? En medio de la prueba, porque la segunda verdad que tengo que saber en el servicio, mis hermanos, es que Dios te va a probar. Escuche, Dios te tiene que probar. Y usted, yo sé que ha escuchado esta frase, Dios te prueba para saber lo que hay en tu corazón. Y toman un verso del Antiguo Testamento, Dios te prueba para saber lo que hay en tu corazón. Escuche, yo creo que Dios sabe lo que hay en mi corazón sin probarme. No sé usted. Pero yo creo que Él me prueba para que yo vea lo que hay en mi corazón. Y Felipe, 200 denarios, eso hay en mi corazón ahorita. ¿Qué más hay? Pues dudas, ¿qué más hay? Nerviosismo, Señor, no sé, me va a dar un infarto tal vez. Pero dice la Biblia, ¿de dónde compraremos? Mis hermanos, en medio de la prueba, usted no está solo. Se lo digo despacito para que sus enemigos no lo escuchen, ¿ok? Porque si supieran ni se acercan. Escuche, Dios está con usted. Dios está conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que va a servir al Señor. Buenísimo. Tiempo con Dios. Lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Número 2, Dios lo tiene que probar. Como conviene el fuego al oro, conviene la prueba a nuestro corazón. ¿Sí? Y en medio de la prueba, Él está conmigo. Mire, hay 3 tipos de personas. La persona que está saliendo de una prueba, ¿sí? Regularmente usted lo va a ver cabizbajo, débil, ya pidió consejería, oración y lo ve ya sin dinero, quizás está enfermo y va saliendo de la prueba. Ese es un tipo de persona. Hay otro tipo de persona que está en medio de la prueba, ya no sabe ni cómo. Orado, ayunado, hecho guerra espiritual, memorizado, leído de aquí para allá, llorado, de rodillas, revolcado, como sea. Está en medio de la prueba. Y hay otros que ni idea tienen. Están a punto de entrar a una. Recibirán una llamada, los estudios salieron positivos. Tienes cáncer. Están a un paso de entrar a una prueba. Por eso es bien importante que yo sepa qué sucede en la prueba. Y en la prueba no estoy solo. Esa es una mentira del diablo. Pero no solo no estoy solo, mis hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Porque él, versículo 6, sabía lo que había de hacer. En medio de la prueba, él sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ya me pasé de tiempo, mis hermanos. Lo siento. En octubre del año pasado, nuestra hija mayor fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré. No sabíamos qué era eso ni con qué se comía. Estábamos en medio de las misiones, en la siembra de 3 iglesias en la zona de Tierra Caliente y hacia la sierra. Y una mañana nuestra hija dejó de caminar. La trajimos de emergencia a un especialista y el especialista, cuando la está auscultando, dice: inmediatamente
tiene que entrar de emergencia al hospital. Y eso a mí me empezó, vi su cara, vi su expresión y empecé a tener miedo. Y le dije, ¿sabe que he escuchado cosas malas del hospital? ¿Habrá manera de que la ingresemos a una clínica o algo? Me dice, no tiene idea de lo que está hablando. Cada medicamento para esto cuesta 35,000 pesos. La última paciente que tuve le pusieron 32. Y entró mi hija sin poder caminar y empezó a perder movilidad del brazo izquierdo. Ya no lo podía mover. Y cuando yo estaba, porque yo entré con ella y estuve con ella, su bracito derecho empezó a hacerle su manita como changuito, se le empezó a hacer así. Y yo estaba orando al Señor y llorando al Señor. Y veía a mi hija y se acercó el pediatra y me dice, mañana tenemos que enviarla a la Ciudad de México de emergencia porque tenemos que inducirla al coma. Sus pulmones se le van a paralizar. En un día, el ministerio, el matrimonio, mi hija, mi mente, mi corazón, mi salud, en un día, la prueba estaba encima de mí como no tienen idea. Y de mi esposita, Linda, que le mando un saludo. Dios tiene que probarnos. Así que me fui a bañar rápido a mi casa porque nos íbamos a ir a Ciudad de México, mucha gente orando por ella, en Rusia, en Argentina, en muchos países, España, en muchos, orando por ella, el pueblo de Dios, por nuestra pequeñita Ana. Y les voy a contar una travesura después, pero escuche, clamando al Señor, voy a bañarme y cuando regreso, mi hija está caminando. Y los doctores, que eran 4 los que la atendían, especialistas en eso específicamente, no lo podían creer. 2 de ellos eran homosexuales. Y Dios me recordó, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Y dije, creo que sí, Señor. Así que agarré valor y les dije a los doctores, esto lo hizo nuestro Señor Jesús. Y lo puede hacer en tu vida también. Él puede hacer un milagro. Mis hermanos, Él sabe lo que tiene que hacer. Es verdad que tuvimos que pagar una cuenta de más de 115,000 pesos. Teníamos una camioneta y dijimos, Señor, ¿y ahora? Y Dios nos dijo, pues la camioneta yo te la di para esto. Así que vendimos la camioneta y ¿qué cree? Se cubrió exactamente el precio de lo que se tenía que pagar. ¿Nos quedamos sin vehículo? Sí, pero nos quedamos con nuestra hija y con la promesa de Dios. Mis hermanos, Dios sabe lo que tiene que hacer, pero es necesario que seamos probados. La Biblia dice que la prueba produce paciencia, pero que la paciencia debe tener su obra completa. En Santiago capítulo 1, mis hermanos, no solo produce paciencia, la prueba está produciendo algo en mí, carácter de Cristo. Así que si usted va a servir al Señor, tiene que saber esto. Dios lo va a probar. ¿Cómo? No sé. No sé, sus pensamientos no son como los míos, sus caminos tampoco. Es experto en hacer lo que Él sabe hacer. Pero hay algo bien interesante. Él está con nosotros. Él sabe lo que tiene que hacer. Amén. Así que, número 2, Dios lo tiene que probar. Pero vamos rápido porque solo nos quedan 3 horas ya, Señor. Mire lo que dice Felipe en el verso 7. Le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y esto es bien interesante, nadie sabe quién es este muchacho. Yo le puse providencia, disculpe usted, providencia. Dios ya tenía preparado un muchacho. Paréntesis, creo que su mamá no era mexicana. Porque la mamá, perdone, voy a decir una burrada, pero la mamá cuando manda, la mexicana cuando manda a los niños a la escuela es
te comes toda tu torta y no le des a nadie. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Y gracias a Dios que no era mexicana la mamá, ¿no? Si no, se nos arruina. No, no es cierto. Les dije que era una burrada. Dios había preparado a un muchacho, 5 panes y 2 peces es lo que bastaría, pero, o sea, le entra, a mí no me entra, mi hermano. Yo he leído este pasaje muchas veces. 5 panes y 2, no puedo pensar más allá. Sobrepasa mi entendimiento. Así que Andrés trajo a este joven y para ir terminando dice la palabra de Dios en el versículo 10, entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y me remonta al Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La figura del pastor, en el servicio somos pastoreados, cierto, claro. Esa es la tercera cosa que tengo que saber. En el servicio soy pastoreado. ¿Y de qué manera? Bueno, aquí vamos a ver 2 cosas. Miren, voy a leerlo para que ya no hable tanto. Dice la palabra de Dios, se recostaron como en número de 5,000 varones. Marcos dice que se sentaron en grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Y yo les había dicho que quiero pensar en 12,000 personas por una razón. Dice la palabra de Dios, verso 11. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió. Y fíjense bien el orden, es interesante el orden. Y todos los evangelistas dan el mismo orden. Dice, cuando él partió el pan, dice que los repartió ¿entre quién? Los discípulos. ¿Sí? 12 discípulos, 12,000 personas. O sea, de 1,000. Nos toca de 1,000, digo, por eso le digo que mi mente no alcanza para más, pienso en 12,000, no eran 12,000, o sea, la Biblia no dice eso, son 5,000 varones sin contar mujeres y niños, pero a manera simplemente de entender algo que quiero comentar, quiero pensar en 12,000, ¿ok? Ahora, Jesús bendice el pan y reparte a sus discípulos, ¿cierto? ¿A quién? A sus discípulos, ¿sí? Y esto es bien interesante porque no les dijo, a ver, voy a hacer el milagro y van a hacer una fila y pasen por el alimento. Y entonces pasaron por el. No hizo así, hizo que se sentasen y los discípulos repartieron. Este dato es importante, mis hermanos, es muy importante porque Él me está pastoreando en el servicio. Yo creo que estoy dándole a Dios mis medallas, pero en realidad Él me está pastoreando en el servicio, ¿sí? Y imagínese usted atender a 1,000 personas. Yo le pregunté a un mesero semiprofesional al respecto. Le dije, oye, ¿para cuánta gente tienes capacidad? Y me dice, hay muchas circunstancias, pero exagerando, y la idea, yo creo que puedo atender así, pero ya exhausto a 250, yo solo yo, 250 personas. Dije, no puede ser. Dije, sí, pero termino, o sea, fundido y enojado si no me dejan propina. 250 personas. Yo me imagino 1,000 por discípulo. Ahora entiendo por qué se sentaron en el monte. ¿Ya se dio cuenta? Mire lo que dice el escritor sagrado. Versículo 11, repartió entre los discípulos y dice, y los discípulos entre los que estaban recostados. Y mire cómo añade, cuanto querían. Así que está, me imagino al apóstol Pedro y va repartiendo y repartiendo y repartiendo y todavía no termina, quizá va en el 322 y de repente por allá levanta alguien la mano. ¿Me puedes traer más? Por ahí dice cuánto querían, ¿lo leyó bien? ¿Sí? O sea que alguien quiso más, porque ahí dice cuánto querían. Sí, ahorita te llevo y imagínense 200 manos más. ¿Sabe? Cuando somos pastoreados, por lo regular somos desafiados a obedecer, no a cuestionar. Y eso es lo primero que tengo que saber. El ser pastoreado es que Dios está trabajando en mí
la obediencia. ¿Cuánto querían? ¿Lo leyó? Sí, lo leyó ahí en el verso 11. Ok, ¿cuánto querían? Alguien levantó la mano que quería más. Pero mire el siguiente versículo. Y cuando se hubieren, ¿qué dice ahí? Saciado. Ese es otro dato interesante. Ahora, si solo pensemos en 5,000 hombres, bueno, imagínense esos 5,000 y si solo eran 5,000, ok, 5,000. Imagínenselos repitiendo hasta que se saciaran. Y los discípulos, ay, otra vez voy, el barbón ya me pidió 2 veces, ¿no? No, yo, trato de imaginar, mi hermano, porque en medio del servicio hay algo que es bien relevante, la obediencia, sin cuestionar. Pero también algo más, el sacrificio. Miren lo que sigue diciendo y dice, bueno, ya se saciaron, les dice a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Si hubiera un psicólogo ahí, hubiera dicho, no, les vamos a hacer un mal. Creo que ellos tienen que recoger los platos, diría la psicología. O sea, ya les dimos de comer, no les haremos un bien que ahora les recojamos los platos. Y Jesús les dijo, no, recójanlos ustedes. O sea, ir otra vez uno por uno, ¿sobró? Sí, sacrificio. Obediencia y sacrificio al ser pastoreados por Dios. Y miren, vamos a terminar. ¿Cuánto recogieron? Recogieron pues y llenaron 12 cestas, una para cada uno, ¿no? Ahora, no olvidemos los datos que nos han dado. Los discípulos no habían comido y no les dio tiempo a comer. Así que recogieron las 12 cestas, trajeron a Jesús y yo creo que se imaginaron lo que en cada actividad se imagina la gente. Bueno, ahora sí hay que pedir pizzas, ¿no? ¿Qué pedimos? ¿Alambres? ¿Tacos? ¿Qué hacemos? Después de un servicio, después de, no sé, tuvimos un festival de la alegría en noviembre, tuvimos como 70 servidores, ¿no? En la explanada municipal de Iguala y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a, ¿no? ¿Qué pedimos? ¿Cooperacha? Bueno, en esta ocasión, ¿qué cree que comieron los discípulos? Sobras. Pero escuche lo que sigue. ¿Qué comieron los discípulos? Escuche. ¿Pero con quién comieron? Oh. Increíble, ¿no? Así que, mis hermanos, hemos sido llamados a servirle. Y si usted no está sirviendo, cuestiónese con quién se ha topado. Si se topó con un Dios vivo y verdadero, mi hermano, no podemos seguir así. Y en medio del servicio usted tiene que saber que lo más importante es su tiempo con Dios, que va a ser probado y que Dios le está pastoreando en el servicio. ¿Y qué va a requerir? Obediencia y sacrificio. Final de la historia, comemos con Jesús. Increíble, ¿no? ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Quiero invitarles que se pongan de pie, por favor. Y quiero invitarle a algo. Vamos a orar, pero Dios lo trajo aquí y a mí también, porque Él quiere hablarnos. Si hay alguien aquí, mis hermanos, si hay alguien aquí que ha escuchado de Jesús, ha cantado de Jesús, pero no ha entregado su corazón a Jesús, este es el mejor momento de convertirte, de dar la vuelta de donde estabas yendo, tras tus logros, tu carrera, tu dinero, tu coche, tus planes, tú, no a nosotros, y venir a los pies de Cristo. Él dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados aquí. Así que si hay alguien aquí
que sabe en su corazón que necesita a Jesús, a Cristo en su vida, es tu momento. ¿Por qué no le dices así? Dios, yo reconozco que estoy perdido sin ti. Mi pecado me aleja de ti, pero también me condena. Y Señor, también sé que si muero con mis pecados, voy a ir a un lugar de condenación. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, ¿sabes? Si la fibra más pequeña de tu ser te está gritando y te dice, necesito a Cristo, ya vamos, dobla tu corazón. ¿Por qué no le dices, Dios, yo necesito a Jesús? Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, rompe las cadenas que me atan a mi vida sin Cristo. Acércate confiadamente, joven, hermana, hermano, dile, Jesús, perdóname, ven a mi vida, quiero que seas mío, mi Salvador, mi Dios, ven a mi corazón. Yo quiero conocerte. Y saben, mientras estamos orando, nadie está viendo. Me gustaría saber si hay alguien aquí que hoy le ha pedido a Jesús que señoree por completo su vida. Y lo vamos a hacer algo bien rápido. Nadie está viendo. Levanta tu mano y bájala. Nadie te ve. Si hay alguien aquí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Alguien, Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Es la mejor decisión que puedes tomar en esta vida pasajera. Iglesia, pero también el mensaje fue para nosotros. Tal vez estamos invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzos, planes en cualquier otra cosa, menos en el servicio a nuestro Dios. Así que acerquémonos, ¿les parece, Dios? Gracias por su palabra, gracias por el consejo, gracias porque usted está con nosotros, en nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta hora, mi Dios del cielo, caemos rendidos, derrotados, quebrados, Señor. Nos rendimos a usted. Nos rendimos al que vive por los siglos de los siglos, Señor. Nos rendimos, yo quiero servirle. Si es el deseo, ¿por qué no se lo dice ahí usted? Él está ahí escuchándole. Dígale, Señor, yo te quiero servir así, con mis circunstancias, con esta edad. Tal vez estudie, tal vez no. Así, Señor, quiero servirte. ¿Puedo? ¿Me quieres usar así? Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.